Bueno, Elena, mira, vamos a escuchar el testimonio de Carlos Giordano, recién lo presentábamos. El año pasado, en el marco de esta propuesta de trabajar la memoria desde la Dirección de Educación Inicial, nos propusimos recuperar la fecha de Malvinas contra ciertos prejuicios acerca de si a los más chicos, chicas, se les tiene que enseñar acerca de la guerra. Nosotros creemos que sí, con los cuidados, con las posibilidades y límites de la información, pero sí tienen que conocer, porque Malvinas es parte de la historia argentina. La generación digamos, de los 60, la clase 60, los jóvenes de la clase 61 y 62, pero también las mujeres que estuvimos allí, representadas por las compañeras que concretamente cruzaban a las islas y todas las que de alguna manera no estábamos allí, pero veíamos a nuestros compañeros, amigos, primos, enfrentando esta situación en medio de la vida difícil que fue para esa adolescencia en plena dictadura. Nos preguntamos por qué no le contaríamos esto a nuestros nietos. Y entonces yo lo invité a Carlos a escribirle una carta a su nieto o contárselo a su nieto para que ese testimonio pudiera volcarse como un material del Ministerio de Educación de la Nación a las niñas, niños y niñas de nuestro país. Los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje, decía Wittgenstein, y nosotros no queremos un límite que no contenga una historia real, dura, que nos tocó vivir. Así que le invitamos a Carlos a que reedite de alguna manera aquella experiencia y bueno, vamos a escucharlo a él. Bueno, vamos entonces a este testimonio acá en sintonía. Hola, compañeras, compañeros. En principio, muchas gracias por el espacio y por ocuparse de estos temas que cada vez parecen más lejanos y más innecesarios de tratar, teniendo en cuenta la importancia de lo cotidiano, la trascendencia de las cosas que tenemos que vivir. Pero bueno, me han pasado la posta, me han puesto en un brete, como es dar cuenta del desafío de contarle a las nuevas generaciones, de contar en los espacios educativos, en los espacios de comunicación, de contar cómo fue posible que Argentina entrara en una guerra, y aparte en una guerra con el enemigo histórico de nuestra nación, el Reino Unido de la Gran Bretaña, aliado con Estados Unidos, es decir, con una potencia colonial que tiene en Malvinas una de sus principales fortalezas y una de sus principales causas para seguir manteniendo el colonialismo decimonónico. Decimonónico, pero también actual. Bueno, pero el desafío, nosotros los excombatientes lo hemos ido aprendiendo. Y lo primero que puedo decir al respecto es que nosotros tenemos una voluntad de comunicar lo que pasó. Y esa voluntad viene del legado que nos dieron nuestros compañeros al caer luchando por la patria, aun cuando la orden fuera o viniera o proviniera de la dictadura más genocida y más sangrienta de la historia argentina. Bueno, pero nuestros compañeros nos dieron ese mandato. Cuenten, hablen, digan cómo fue, por qué nosotros, por qué nos hicieron esto a nosotros. Y ese mandato sigue siendo fundante para nosotros. Y por supuesto, hemos aprendido, como les decía, a encontrarle los caminos para contar.
Primero, esos caminos los encontramos contando en nuestros círculos íntimos, en nuestras familias, con nuestras novias de entonces, con nuestros amigos. Empezamos contándolo en voz baja, pero pronto nos dimos cuenta que teníamos que levantar la voz, que teníamos que decirlo con más vehemencia, que teníamos que pasar las barreras del silencio, con que el tema Malvinas y la voz de los excombatientes, de los colimbas, eran acalladas. Bueno, y lo que aprendimos es que tenemos que contar, y que tenemos que contar lo que nos pasó, simplemente, lo que vivimos, y que las audiencias se van adecuando. Por ahí se animan a preguntar. Por ahí las preguntas vienen por el lado del frío, del hambre, pero rápidamente escuchan las referencias históricas, escuchan las continuidades de lo que significó Malvinas respecto de la dictadura cívico-militar, porque lo que hay que decir es que no hubo dos dictaduras, hubo una sola, que fue del 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83. Y ahí adentro estuvo Malvinas, como la continuidad de la política, del plan de exterminio, sistemático de exterminio, del plan de terrorismo de Estado, del plan de la destrucción de la industria nacional. Bueno, y por un lado tuvo el aniquilamiento de las organizaciones guerrilleras, revolucionarias, pero por otro lado, por supuesto, también tuvo Malvinas, digamos, como parte de su estrategia. Entonces, lo segundo que quisiera decir es que, bueno, que nosotros fuimos víctimas también del terrorismo de Estado, como el resto de la población argentina, pero los excombatientes de Malvinas también. Bueno, y esto que empezamos a decir empezó a ser escuchado, como les decía, en nuestros círculos íntimos, pero también por la sociedad política, por la sociedad, es decir, por el pueblo, los que se emocionaban con el recuerdo de la guerra, de la juventud de nuestros rostros, de lo que la misma gente hizo por aquel entonces, una bufanda, la donación de un chocolate, de sus ahorros, y fue empatizando y fue reconociéndose en ese diálogo, y nos fueron reconociendo en ese diálogo. Así que el desafío de contar, de incluirlo en los procesos educativos, de contárselo a quienes no lo vivieron, a quienes son más jóvenes que estos 39 años que pasaron ya de la guerra. El desafío inicia por confiar en la escucha, confiar en la actividad de la pregunta, confiar en que nos van a devolver la incredulidad, pero también nos van a devolver el análisis, y lo van a pensar, y van a hacer un esfuerzo por relacionar a estos viejos, gordos, pelados que somos, con aquellos jóvenes del 82, o aún con los apolíneos de las películas de guerra. Y ahí van a empezar las preguntas. Quizás no aparezcan en un niño de jardín, en un niño del nivel inicial, pero los hay, y las hay esas preguntas. Y ni hablar con los niños y niñas de primaria, y por supuesto cuando traspasamos las fronteras de la secundaria, e iniciamos lo universitario, ahí también hay mucha voluntad de saber, de entender, porque se sienten hermanados en la juventud, y se trata de comprender una época que es casi incomprensible, casi injustificable,
si no fuera porque sabemos todos que fue una época de tremenda violencia, de tremendo terrorismo de Estado, terrorismo completo, integral, que implicó todas las formas de producir miedo, dolor, opresión, censura, y que, por supuesto, como siempre, o como casi siempre, tiene a los jóvenes como protagonistas. En ese sentido, el desafío educativo, el desafío de pensar, de transmitir, de contar qué pasó hace 39 años, se compone también del desafío de contar qué siguió pasando, porque las guerras no terminan nunca. Y Malvinas, como guerra, no ha terminado. Porque las guerras terminan cuando se pierden las causas por las cuales... cuando se terminan las causas por las cuales se iniciaron. Y todavía no hay memoria, verdad, justicia, soberanía y paz respecto de Malvinas. Todavía no hemos logrado asumir socialmente la verdad de lo que pasó. No hemos logrado construir una memoria entera, una memoria, la memoria compleja de lo que siguió pasando luego, con los excombatientes, pero también con toda la sociedad, respecto de ese territorio, pero también de ese territorio material, pero también del territorio simbólico, de lo que representan las Malvinas. Porque las Malvinas, como tantas veces hemos dicho, no son esos 11.718 kilómetros cuadrados de roca y turba, de las 110 islas, aunque veamos dos que componen el archipiélago. No, las Malvinas es una metáfora, también es una metáfora de lo que nos falta. Y es una metáfora de lo que nos sobra. Es decir, nos sobra la violencia de Malvinas, nos sobra el proceso colonial que hay en Malvinas. Y nos falta la posibilidad y la capacidad de ejercer nuestra soberanía en ellas. Y eso no tiene que ver solamente con ese territorio físico, sino tiene que ver con representar la voluntad de un pueblo adentro de los límites de un territorio, que eso es la soberanía. En ese sentido, y para finalizar un poco, el desafío yo lo tomo, y agradeciendo nuevamente este espacio, el desafío lo tomo hablando con los compañeros estudiantes, con los compañeros docentes, con los compañeros no docentes, con los trabajadores de la educación, hablando con los pequeñísimos niños, entre los cuales está mi nieto Genaro, que está iniciando su escolaridad en estos tiempos terribles de la pandemia del COVID-19. Bueno, el desafío lo tomo contándoles quién fui, contándoles qué hice, qué hicimos y qué todavía seguimos haciendo. A veces entre medio de historias de Batman y Robin o de Piggy Mask o vaya a saber qué otros dibujitos, pero cada vez más se interesan por esas historias, y Genaro ya me dice antes de dormirse: contame una historia. Y por supuesto, entre las historias que cuento están aquellas que vivimos y viví en un tiempo que es difícil de explicar, pero que es indispensable que empecemos a construir la verdad sobre ese tiempo. Muchas gracias. Fantástico. Este audio, este testimonio, Mónica, de Carlos Giordano, realmente esta claridad, ¿no? Y esta tranquilidad en la transmisión de tantos conceptos tan importantes. Mónica, ¿qué ibas a comentarnos? Mira, Elena, y a todas y todos y todes, escucharlo a Carlos, como a otros
compañeros que han estado en las islas, lo primero que nos produce, o por lo menos me produce, es la sensación del respeto, la sensación de que no hay nada que agregar a lo que ellos digan, porque ellos estuvieron allí, ellos hicieron experiencia y nosotros hicimos la experiencia de acompañar, pero no estuvimos allí. El horror no lo vivimos en primera persona. Quizás la pregunta y la charla que seguimos teniendo con Carlos y con tantos otros que nos preocupa el tema acerca de cómo lo viven los más chicos, sería pensar por qué para nosotros sigue existiendo la idea de, digamos, desproblematizar la vida en los primeros años desde la mirada de los adultos, cuando en realidad los más chicos, las más chicas, ven el mundo completamente como es. Y en ese como es, hay un mundo en el que, aún lejanas, hay muchos sonidos de armas todavía, hay muchos pibes pasando guerras. Y hay un mundo en el que la idea de que nosotros tenemos un territorio que otros nos sacaron está vigente. Entonces, ¿por qué pensar que si uno pone este tema con la información, insisto, posible, ¿no? Acotada, mesurada, en el juego de una sala de inicial o en una mesa familiar o en un rincón, los niños no van a entender lo que pasó. Ven todo el tiempo escenas de guerras en los medios de comunicación, todo el tiempo alguien se está peleando con otro. Me parece que hay algo de disputar el mundo que les contamos a los que van llegando, que vamos a traer como insistentemente en palabras de infancia, que tiene que ponernos esto arriba de la mesa. Contar la guerra no como se le cuenta a los adolescentes, contar un conflicto no con el detalle, pero tampoco infantilizar. Ni San Martín tuvo en sus campamentos un campamento divertido que se puede enseñar en sociales en las salas nuestras, ni la guerra de Malvinas es algo que no se puede nombrar por lo dura y por lo amargo que todavía nos queda. Pero sobre todo yo creo que hay que contarles, porque el tema de Malvinas no se terminó la guerra en la memoria, como nos decía Carlos, pero no se terminó el conflicto. Hace un ratito nomás nos recordaron que el conflicto sigue vivo. Son estas niñas, estos niños, estas niñeces las que tienen por delante seguir esa pelea. Tienen que saberlo desde ya. Tienen que tener derecho a conocer el mundo tal cual es y elegir desde qué lugar y con qué argumentos, ojalá muchos mejor que los que hemos construido nuestras generaciones, resuelvan ese asunto. Entonces yo pongo la esperanza en eso, ¿no? Ponemos ahí toda la utopía de la mayor sabiduría, de encontrarnos con quienes se encuentren un mundo, como decíamos el otro día, en el que quepan muchos mundos y no sea un problema ser gordo o gorda, no sea un problema reconocer que no todos tenemos los mismos gustos y que además nos hacemos cargo de las historias que hicimos. Los chicos tienen que saber, tenemos que hacernos cargo de contarles lo que hemos hecho los hombres hasta ahora. Quizás lo que nos pasa es que nos da mucho miedo, nos da mucha vergüenza reconocer lo que pasó y entonces prefiramos decir mejor no se lo contamos. Creo que es un problema con nosotros y no con los pibes y las pibas chiquitos, ¿no? Quizás, no sé qué opinan. Sí, creo que esto que estás diciendo es importantísimo y también quería recordar algunas palabras de Daniel Filmus justamente para el 2 de abril, ¿no? Él decía, bueno, la escuela es la que mantuvo viva la causa de Malvinas y el amor hacia las Malvinas, ¿no? Durante todos estos años e incluso antes, ¿no? Incluyéndolo en las temáticas escolares, ¿no? En todo el territorio nacional. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto que decía que las guerras no terminan,
¿no? Recién acabo de publicar acá en el Facebook de Sintonía una serie de maniobras militares que realizó justamente esta semana el Reino Unido en Malvinas, que ocasionó justamente el repudio y el reclamo de la Cancillería argentina sobre este territorio. Así que más vigente que nunca el colonialismo británico que está instalado en el Cono Sur, en nuestro territorio nacional. Vamos a ir cerrando, Moni, para ir a escuchar un tema musical que elegiste, Reina Madre, de Raúl Porchetto.